En el año 1992 hubo una entrevista titulada 2 horas con la hermana Lucía y fue conducida por el cardenal Padillara de la India, por un obispo llamado Francis Milechapa de Mysore, también de la India, y por el padre Francisco Pacheco de Forche de Brasil. También estuvo presente un periodista, el señor Carlos Evaristo, el cual se desempeñó como traductor oficial. En esa entrevista, la hermana Lucía, entre otras cosas, dijo que el tercer secreto no estaba destinado a ser revelado en 1960 y que no debe ser revelado. Esto contradice totalmente todo lo que sabemos de que dijo al respecto la hermana Lucía antes del Concilio Vaticano II. En la entrevista, esta hermana Lucía también dijo que la consagración de Rusia por parte de Juan Pablo II había sido aceptada por el cielo. El hermano Miguel Limón, superior del monasterio de la Sagrada Familia, tuvo la oportunidad de hablar con el padre Pacheco cuando fue a visitar el monasterio para una conferencia en la década del 90. El padre Pacheco le dijo al hermano Miguel que había algo muy raro en esa hermana Lucía y que ella no podía responder preguntas sencillas acerca de su vida. En el año 2001, en un artículo publicado en el Observatorio Romano, se le preguntó específicamente a la hermana Lucía acerca de la consagración de Rusia. Esta entrevista fue difundida en todo el mundo. El coloquio duró más de 2 horas. Se celebró el sábado 17 de noviembre del año 2001 por la tarde. Sor Lucía entonces tenía 94 años. Se encontraba en forma óptima, lúcida y vivaz. El cardenal le explica a Sor Lucía que hay quien duda de que se haya escondido algo sobre el secreto. La ex pastorcilla respondió: se ha publicado todo, no hay más secretos. Si hubiese recibido nuevas revelaciones, no las habría transmitido a nadie, sino que se las diría directamente al Santo Padre, añadió la religiosa. A continuación, los 2 religiosos hablaron de las declaraciones del sacerdote canadiense suspendido a divinis, Nicolás Gruner, quien estaba recogiendo firmas para que el Papa consagrara finalmente Rusia al corazón inmaculado de María, alegando que nunca se había realizado. Sor Lucía dijo literalmente al cardenal: la comunidad del Carmelo ha rechazado los módulos para la recogida de las firmas. Ya he dicho que la consagración deseada por Nuestra Señora se hizo en 1984 y ha sido aceptada en el cielo. En el año 2017, 100 años después de las apariciones, José María Zavala presenta su libro El secreto mejor guardado de Fátima, una investigación 100 años después. Este libro hace una revelación conmovedora. José María Zavala le solicita a una de las peritos judicial calígrafa más prestigiosas de España realizar un estudio sobre un texto que llevaba varios años publicado en Internet y que se decía podría contener el auténtico tercer secreto de Fátima. Este texto es una carta fechada en el año 1944 y habla del tercer fragmento del secreto, el que no había sido revelado, y describe a un papa alabado por una multitud. Sin embargo, dice la carta, había una diferencia con un verdadero Santo Padre: la mirada del demonio. Este papa tenía los ojos del mal. Por último, la carta profetiza que la Catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. La experta calígrafa concluyó que el manuscrito había sido realizado por la misma mano que el documento, correspondiente a la primera y segunda parte del secreto de Fátima, redactado de puño y letra por Sor Lucía dos Santos. En este manuscrito se habla específicamente de la apostasía de la Iglesia. Precisamente este hecho de la apostasía de la Iglesia también coincide con lo que el Padre Pío le dijo al Padre Amors, quien era exorcista del Vaticano. El Padre Pío habló con el Padre Amors acerca del tercer secreto de Fátima. El Padre Amors le explicó en una ocasión a José María Zavala que trataba de la apostasía y de un papa bajo el control de Satanás. La pregunta que subyace y que aparece en el libro es ¿por qué no se reveló antes de 1960? El tercer secreto debería haber sido revelado por el Papa Juan XXIII antes de 1960,
Sin embargo, no fue sacado a la luz hasta el año 2000. ¿Cuál es la razón? Además, existen dos documentos distintos sobre la última revelación de las apariciones de Fátima, uno de tan solo una página que se encuentra en los aposentos papales y otro de 4 páginas, que fue el que salió a la luz en el año 2000 y se encuentra en el depósito en el Santo Oficio. El libro de José María Zavala incluye una entrevista inédita a don Gabriel Amors, el exorcista oficial del Vaticano, quien además fue también hijo espiritual del Padre Pío. Masellai, dice el padre Gabriel Amors en su entrevista con José María Zavala. Esta palabra significa carniceros. El exorcista oficial del Vaticano dice que en la cabeza y en el corazón del Padre Pío retumbaba una y otra vez esa terrible palabra pronunciada por el mismo Jesús contra varios altos mandatarios de la Iglesia y multitud de sacerdotes. Esa patibularia sentencia figura en una carta del Padre Pío a su director espiritual, recogida en el primer volumen de su epistolario del 19 de marzo, festividad de San José, en el año 1913. Según el padre Amors, se trata de una carta profética, tan profética que aún no se ha cumplido del todo. Es el tercer secreto de Fátima. El periodista José María Zavala quedó atónito ante tal revelación, porque eso significaba que el Padre Pío conocía las palabras de la Virgen 4 años antes de que ella se las revelara a los pastorcitos de Fátima. Según el Padre Amors, el Padre Pío sufría lo indecible por la situación de la Iglesia y de sus pastores. Decía que el demonio se había colado en las propias entrañas de la Iglesia. Paulo VI había dicho: el humo de Satanás se ha infiltrado en el seno de la Iglesia. El padre Gabriel Amors habla de sectas satánicas y de misas negras que se celebran en el Vaticano. José María Zavala recuerda que en varias ocasiones el padre Gabriel Amors habló de sacerdotes, obispos y cardenales como parte de estas sectas satánicas. En cuanto a la consagración de Rusia, el padre Gabriel Amors sostuvo que no hubo ninguna consagración. Yo fui testigo del acto, dice el padre Gabriel Amors. Estaba en la plaza de San Pedro aquel domingo por la tarde, muy cerca del Papa, tan cerca que casi podía tocarle. Muy sencillo, Juan Pablo II deseaba mencionar expresamente a Rusia, pero al final no lo hizo. ¿Qué se lo impidió?, pregunta José María Zavala. Dirá más bien, ¿quiénes se lo impidieron? Y yo le contesto: algunos miembros de su séquito. Los representantes de la Iglesia Ortodoxa presentes en el acto no debían escuchar de ninguna manera la mención expresa de Rusia. De lo contrario, se temía una reacción fulminante y de consecuencias impredecibles para el Vaticano por parte de las autoridades soviéticas.